vamos a tener, muchachos, principalmente en cuanto, vamos a decirle así, unas generalidades. Ya va, que Daniela decida, si no le puedo estar dando admitir a cada rato. Ajá. Listo, Alondra, ya lo hice anfitrión. Ajá. Bueno, entonces aquí en cuanto a generalidades hablamos de por lo menos las dos principales funciones del fisioterapeuta respiratorio, ¿ok? Hace un conjunto de referencia a dos principalmente, ¿ok? Que vendría siendo eliminar secreciones de la vía respiratoria y mejorar la ventilación pulmonar. Es decir, hablamos de como en orden cronológico o secuencial, ¿ok? Hablamos de que lo primero que usted debe hacer es limpiar la vía respiratoria. Sea cual sea la patología, la mayoría cursan con acumulación de secreciones. Usted para mejorar, para trabajar esa ventilación pulmonar, es decir, poner, vamos a decir, en dificultad, vamos a decirlo así, al paciente, al ponerlo a hacer un ejercicio respiratorio, usted primero tiene que limpiar esa vía respiratoria, usted tiene que sacar las secreciones, es decir, háblese del moquito, mucosidad nasal, mucosidad de las vías respiratorias, como usted mejor lo prefiera, ¿ok? Entonces, después que usted limpia eso, usted sí puede poner, vamos a decir, en mayor exigencia, esa musculatura respiratoria, todo lo que tenga que ver con ventilación pulmonar, ¿ok? Entonces, hablamos de que la evidencia científica justifica el empleo en algunas enfermedades eh, como hay otras que no, ¿ok? Habla de que en algunas enfermedades es insuficiente, aunque la práctica habitual perpetúa su uso. Esto es una rama de, ya sea antes, ya sea ahorita, durante la pandemia, donde vamos a decir que es ese pequeño boom de la fisioterapia respiratoria. Es una rama que todavía le falta, en cuanto a muchas técnicas, le falta mucha evidencia científica en muchos casos. Hay muchos que lo avalan, hay otros que no. Si usted busca en PubMed o en alguna página donde hayan artículos científicos, hay unos artículos donde dicen, mira, sí funciona, como hay otros que dicen, mira, los artículos no funcionan. O sea, la técnica, pues, o la metodología de trabajo, ¿ok? Bueno, ahorita como pasé el archivo de mi laptop a esta laptop, como que se rodó, el texto está allá abajo, o sea, no sé cómo cerrado, no sé si ustedes lo ven igual. Allá abajo lo que quiere decir es que se tiene como siempre que individualizar el tratamiento de cada uno de los pacientes, ¿ok? Eso es algo que venimos escuchando desde, no sé, de cuarto, quinto semestre, o es algo que ya deberíamos saber, la individualidad de cada uno de los pacientes, ¿ok? Como ya les dije anteriormente, no es simplemente poner al paciente a respirar a juri, porque si no, si tú empiezas a respirar y ya está trabajando la musculatura respiratoria y eso te va a hacer bien, te va a hacer chévere, o sea, no es solo eso, ¿ok? Entonces, hablamos de, en cuanto a esa acumulación de secreciones, ya que esto aquí me está tapando un poco, la broma esta donde me dicen los participantes y eso. Ajá. Hablamos de que casi todas las patologías cursan con esto, que es la acumulación de secreciones, ¿ok? La cual favorece la propagación microbiana, infección e inflamación, por ende mayor producción de mucosidad nasal. O no solo nasal, sino de las vías respiratorias, ¿ok? Entonces, a largo plazo se produce destrucción de las estructuras de los bronquios y bronquiolos, con formación de dilataciones que se le conoce como bronquiectasias, ¿ok? De hecho, no es solo a nivel de bronquios y bronquiolos, es a nivel de la mayoría de las estructuras del árbol bronquial, perdón, hasta los alvéolos, donde se generan estas especies de dilataciones. O sea, aquí es cuando está relativamente normal y aquí es cuando ya está más dilatado, es decir, normal, y aquí hablamos de patológico, ¿ok? Entonces, vamos a tener de que esas dilataciones, ya sea cual sea la patología, esas dilataciones que se generan, o sea, mientras hay mayor espacio, me va a ser más fácil o va a permitir que se acumule mayor exceso de mucosidad. Y si hay mayor mucosidad, obviamente va a haber mayor, vamos a decirle así, vamos a decir que hay un mayor taponamiento, es decir, mayor dificultad respiratoria, ¿ok? Entonces aquí tenemos otra foto donde podemos observar donde está un bronquio relativamente normal, a cuando está con una bronquiectasia, que es cuando se genera esa dilatación. De hecho, esa dilatación, vamos a decir, ese colapso de la estructura, de la pared de esa estructura, ya sea el bronquio, bronquiolo, el terminal, ya sea el alveolo, lo que sea, porque este es obviamente enfocado al bronquio, ¿ok? Pero eso puede ocurrir en varias de las estructuras. Ese colapso puede hacer que, vamos a decirlo que
permita de que esa misma mucosidad penetre en cada una de las regiones de esa estructura, no es solo simplemente de que se expanda, que se dilate, sino que dentro de la estructura se acumule mucho más de secreciones, por lo cual impida más o dificulte más su funcionamiento. Entonces, se requieren técnicas específicas para ayudar al aclaramiento de las vías respiratorias. El aclaramiento, la distribución, el desplazamiento, sacar, despegar, como usted le quiera decir, ¿ok? Para el aclaramiento de las vías respiratorias y prevención de complicaciones, no solo en pacientes respiratorios, sino de cualquier tipo, en cualquiera que lo amerite, ¿ok? Entonces, hablamos del rol del fisioterapeuta respiratorio. Hablamos, bueno, en realidad los dos puntos claves ya lo mencionamos, pues que es el drenaje de secreciones y lo que vendría siendo la ventilación pulmonar, ¿ok? Entonces, lo que vendría siendo esa reeducación, el entrenamiento nuevamente o el reentrenamiento de la musculatura respiratoria. Entonces, hablamos de que el aclaramiento fisiológico, ya, ajá, que el aclaramiento fisiológico, no pensé que había algo en el chat. El aclaramiento fisiológico de la mucosidad de las vías aéreas incluye el barrido ciliar y la tos, ¿sí? Entonces, cuando usted trata de drenar las secreciones, usted va a tener, vamos a decir, dos principales ayudantes, herramientas, como sea, que es, obviamente, primeramente los ejercicios, la tos que vendría siendo como algo fisiológico, ¿sí? O usted lo puede provocar con ciertas técnicas, que hablamos de que es esa, vamos a decirlo así, es ese bote de aire súbito, ¿ok? Pues normalmente es involuntario, pero van a haber técnicas que después se las voy a anexar que hacen que no sea involuntario, sino que usted está provocando que eso ocurra, ¿ok? Entonces, vamos a tener que durante esa expiración, durante ese bote de aire, vamos a tener algo que se llama barrido ciliar, ¿sí? Si se acuerdan de los cilios, que hay ciertas estructuras a nivel del árbol bronquial que tienen como una especie de pelito, o sea, lo que vendría siendo los cilios. Entonces, ese movimiento de los cilios durante la expiración favorece mucho más la salida de las secreciones, ¿ok? Entonces, más bien, bueno, ahorita les voy a mencionar un poquito del por qué en la expiración, si es a alta velocidad o es a baja velocidad. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. Entonces, el barrido ciliar, siendo esos cilios que forman parte del epitelio respiratorio, es decir, de los tejidos respiratorios, generan un batido, ¿sí? Lo que se le puede decir como un batido, ¿ok? Que permite que la mucosidad vaya de las zonas más distales a las más proximales, es decir, que vaya desde la zona más interna del árbol bronquial hasta las vías aéreas superiores, ¿ok? Una vez que esa mucosidad está en las zonas más proximales, esa tos ayuda a terminar de sacar esa mucosidad. Ahorita vamos a ver un poquito más específico dónde es que ocurre eso. Entonces, cuando esa mucosidad sale hasta la vía bucal, que a nivel bucal, usted obviamente va a decidir, o sea, eso depende, depende mucho de la persona en realidad, pues. Ya sea que usted lo vaya a evacuar por su boca, o sea, usted agarre y lo bota, o en tal caso si está trabajando en UCI o en algo, eso se termina de retirar con ciertas herramientas, o simplemente una persona común y corriente que está en la calle, o sea, por cosas de la vida, está tosiendo y evacúa ciertas secreciones, bueno, puede deglutirlo, pues. Entonces hay muchos que quedarían como que, wow, aquí nadie nunca se ha tragado una mucosidad de la vía respiratoria, estoy seguro de eso. Entonces, ya sea expulsarlo a nivel bucal o simplemente deglutirlo, ¿ok? Entonces, a menudo la fisioterapia respiratoria se combina con otros tratamientos para facilitar el resultado deseado, además de ser un trabajo en conjunto con el médico tratante y el fisioterapeuta. Aquí hay un espacio en esto que dice los otros tratamientos, porque vamos a tener muchas formas de facilitarlo. Ahorita vamos a mencionar ciertas cosas como lo vendría haciendo la vibración, como lo vendría haciendo el clapping. Vamos a decir que esa mucosidad que de por sí es como fuerte, vamos a decir que está bien adherida, te trata, vamos a decirlo así, como de ablandarlo, de suavizarlo, no sé, como usted le quiera decir. Entonces, usted hablando un poquito esa mucosidad, usted con ciertas técnicas que ahorita vamos a ver, usted mete aire de una forma específica y luego bota aire de una forma específica. Eso tiene su ciencia, ¿ok? Usted bota su aire de una forma específica y usted para ablandar esa mucosidad, vamos a decirle ablandar, por favor. Entonces, usted para ablandar esa mucosidad, usted utiliza una técnica. Usted para meter aire de una manera específica utiliza otra técnica. Y usted para botar aire de otra forma utiliza otra técnica. Entonces, por eso se habla de que se combinan varios tratamientos o otros tratamientos, ¿ok? Entonces, además de ser un trabajo en conjunto con el médico tratante y el fisioterapeuta. Esto es muy importante también de que yo entiendo la individualidad que queremos crear, de que nosotros no dependemos, o sea,
tanto, o sea, sí dependemos, es un equipo multidisciplinario, pero no es que nos vamos a rendir 100% a lo que nos diga el médico tratante, porque es parte y parte, pues nosotros tenemos nuestro criterio, ellos tienen su criterio. O sea, es respetar cada uno de los criterios, no es porque simplemente usted está en UCI y usted agarra y dice, yo voy a aplicar este ejercicio o tal tratamiento en ese paciente porque usted es bravo, sabiendo que ahí hay un médico, ¿cómo se llama? Ahí tiene un médico internista, usted sabe que ahí hay personal de enfermería, usted sabe que ahí está usted sabe que ahí está el terapeuta de lenguaje, usted sabe que ahí está el neumonólogo, ahí hay varias personas, no es porque usted es el más bravo y usted llega y dice, esto lo vamos a aplicar porque yo digo. No, eso es en una concordancia, usted conversa con el equipo multidisciplinario. Lo que pasa es que aquí en Venezuela es un poquito complicado encontrar un equipo multidisciplinario completo, porque usted se va a centros clínicos de otros países y usted tiene que conversar con cada uno de ellos para ver si todos están de acuerdo, para llevar primeramente la fiesta en paz y segundo en lugar es que todos tienen un criterio distinto, pero todos tienen un mismo objetivo. Todos tenemos un mismo objetivo que es lo mejor para el paciente, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces hablamos de fisioterapia convencional, ¿ok? Hablamos de ese conjunto de técnicas destinadas, ahí mismo yo lo coloqué, eso obviamente, muchachos, es el término menos técnico, obviamente usted puede hablar de desplazar, usted puede hablar de movilizar, usted puede hablar de lo que usted quiera, pero vamos a hablar ahorita de despegar de las paredes de ese árbol bronquial las secreciones, ¿ok? Y transportarlas proximalmente, es decir, hacia arriba hasta su expulsión, ¿ok? Ya sean algunas pasivas o activas. Entonces aquí tenemos lo que vendría siendo el drenaje postural. Claro, una de las tantas técnicas, muchachos, aquí le voy a dar son unas cosas muy puntuales, ¿ok? Esta clase tiene exactamente 20 diapositivas. Aquí le voy a tocar son cosas que yo quería mencionar o acotar, ¿ok? Después yo les agrego su, ¿cómo se llama? Su material, que es bastante material. Entonces, usted obviamente tiene que leer un poquito más a fondo todos y cada una de ellas, ¿ok? Entonces aquí lo que quiero es acotar ciertas cosas. Hablamos del drenaje postural, ¿ok? Hablamos de que es drenaje de secreciones, por supuesto, con la adopción de diversas posturas que verticalicen o buscan verticalizar las vías aéreas de cada segmento o lóbulo pulmonar. Ahorita me detengo un poquito más, ¿ok? Entonces, en lactantes, los cambios posturales se realizan en el regazo del adulto, por supuesto. Obviamente, tiene que ser en el regazo del adulto, del tratante como tal, para tener un mayor control. No simplemente lo vas a tirar en una camilla en ese tipo de posiciones, porque él no va a poder controlar si se cae o si ocurre algún percance. Entonces, usted tiene que tener mayor control directamente en el niño, ¿ok? Entonces, actualmente, tanto en adultos como en lactantes, se usa decúbito lateral y sedestación para evitar ciertas posturas que incrementen el trabajo respiratorio y la desaturación, perdón. Entonces, vean lo siguiente, ¿en qué se basa mayormente esto del drenaje postural? Ya va. Ajá. Entonces, ¿en qué se basa mayormente esta cosa que está aquí? Es esto, vean, esto que está aquí. La lógica cuando se creó esto es de buscar verticalizar, ¿ok? Verticalizar, es decir, vamos a decir que es voltear. Si esto está aquí, ¿sí? Si la secreción está aquí, el cúmulo está aquí, usted lo que busca es voltear lo mayor posible para que eso caiga, para que eso se vaya. En tal caso, aquí esta es la vía aérea inferior o la periférica, lo que usted quiera llamarle, y aquí vendría siendo la superior o la proximal. Usted obviamente quiere llevarla para acá, porque usted busca es de sacar esa secreción. Entonces tiene lógica de que usted quiera hacer esto para que ella se desplace, ¿ok? Entonces, esto del drenaje postural no es malo, pero no es que está en desuso y no es que está malo, sino que ya no tiene tanta relevancia como antes, o sea, comparado con otras técnicas. De hecho, esta fue una de las técnicas por excelencia durante más de 3 4 décadas, pero obviamente ahorita ya está menos, vamos a decir, no sé, no lo usan tanto, pues, no sé, no le digo la palabra, pues, pero hablamos de que esa lógica de verticalizar está muy buena, o sea, está muy chévere para muchas cosas en el mundo, ya. Ya, que hay algo en el chat, pues. Obsoleto, no está obsoleto, no está obsoleto. De hecho, hay mucha gente que todavía lo utiliza y no es porque la gente fácilmente dirá, ah, eso que lo utiliza son los que se quedaron en los años 50. No, o sea, esto sí se puede utilizar todavía, pero no tiene tanta relevancia. Vamos a decirlo así, hay unas técnicas que lo hacen mejor, ¿ok? Entonces, obviamente, si usted piensa, esto no es que está mal, sí, de hecho no le genera ningún efecto adverso al paciente, pero usted dice, ¿para qué voy a hacer esto que no logra tanto cuando puedo utilizar esta técnica que puede lograr mucho más? Entonces, eso es lo que quiero enfocar más que todo.
Entonces, ¿por qué tal vez no funciona tanto? Porque esa lógica de verticalizar está muy buena, pero las paredes del árbol bronquial son laberínticas, no son simplemente lineales. Ellas pueden estar así, o sea, uno esperaría que fuera totalmente así, un ducto así, y tú desplazas de acá para acá. Pero el árbol bronquial no es así, el árbol puede ser así, después viene así, después viene así, después viene así, después viene así. O sea, es algo como esto. Entonces, con usted nada más verticalizar, o si usted acaso lo llega a mover hasta aquí, es mucho, ¿sí? Entonces, no es que esté mal, o sea, capaz puedes desplazar una gran cantidad de secreciones, pero no va a ser en su totalidad. Bueno, en realidad nunca va a ser en su totalidad, pero más menos que con otras técnicas, ¿ok? También hay que tener en cuenta, además de esa lógica de verticalizar y todo aquello, es que la mucosidad normalmente en las vías más profundas, las periféricas, las inferiores, como quieran, son mucosidades muy espesas, o sea, son pesas, o sea, espesas, perdón, o sea, son de difícil desplazamiento y de paso que miden un micrómetro de diámetro, o sea, son muy difíciles de desplazar, ¿ok? Entonces nada más con verticalizar no va a ser del todo suficiente. Claro, usted mezcla esto con un clapping, usted mezcla esto, con una vibración, capaz puede llegar a lograr bastante. No es que esté totalmente obsoleto, pero habrán otras formas de hacerlo mejor, ¿ok? Entonces, claro, eso desde el punto de vista del drenaje de secreciones. Acuérdense que tenemos dos enfoques principales como terapeuta respiratorio, es que usted busca sacar una secreción o en tal caso usted busca mejorar la eficacia ventilatoria. Si usted quiere no solo porque no es solo que ya sacaste las secreciones y ahora sí vamos a sacarle la chicha, o sea, esa musculatura respiratoria. Eso obviamente como todo eso es progresivo. Tú no puedes empezar con ejercicios respiratorios tan avanzados, tan fuertes para el paciente, obviamente dependiendo del caso, sino que usted tiene que empezar desde lo más sencillo hasta lo más complejo, o desde lo que el paciente puede hacer hasta que lo pueda hacer mejor, ¿ok? Siempre obviamente tenemos que ver hasta dónde el paciente lo puede hacer, ¿ok? Entonces, distinta es su función o distinto es su enfoque, ¿ok? Del drenaje postural si usted busca ventilar, ¿ok? Obviamente después verán en el material anexado de que hay distintas posturas, distintas formas para cada lóbulo, lobulillo del árbol bronquial, ¿ok? Entonces, no es el mismo enfoque, o sea, aquí él lo que te expone principalmente es que esta postura sirve para drenar tal lóbulo, esta postura sirve para drenar tal lóbulo. Pero desde el punto de vista ventilatorio, tú lo que puedes aseverar es que, mira, esta postura, si el paciente no presenta secreciones, este es para ventilar mejor este lóbulo, mejor para ventilar este, para ventilar lo otro, y eso no está mal. De hecho, yo en lo particular empezaría así, claro, si el paciente así lo permite. Entonces aquí dice ya que quedan 10 minutos, entonces bueno, ahorita continuamos, nos volvemos a meter. Entonces, vamos a tener una técnica de compresión torácica, ¿ok? Que facilita la expiración, comprimiendo la caja torácica mediante un abrazo, aplicando presión sobre el esternón y porciones inferiores laterales del tórax. Esto normalmente es muy fácil hacerlo en decúbito supino con la misma toma que se ve aquí. Obviamente este es en un niñito, pero esta misma toma se hace, ¿ok? En decúbito supino, se puede hacer al paciente sedente o bípedo. En tal caso, si el paciente puede estar bípedo, sedente mayormente sí lo va a poder hacer. Pero normalmente lo digo para los caballeros con mucha seriedad, es que hacer esto sedente, o sea, usted tiene que hacer un abrazo. Es un poquito no preocupante ni alarmante, sino que usted tiene que estar muy mosca, pues, porque usted normalmente cuando busca abrazar, usted va a desplazar todo su tronco, incluyendo su pelvis, entonces no vaya a ser que en una de esas usted agarra y choque su aparato reproductor con la espalda del paciente y eso puede llegar a ser un poquito incómodo, ¿ok? Entonces, y eso es una realidad, pues eso no es un juego, es una realidad que siempre ocurre con ciertas técnicas, ciertas cosas, con estiramientos, con muchas cosas, entonces tiene que estar pendiente de eso, ¿ok? Entonces, en lactantes se aplica la presión con las palmas de las manos apoyadas sobre la región inferior anterior lateral del tórax, así tal cual ahí como se ve. Es la misma toma, solo que obviamente en un tórax de un adulto o de un adolescente o algo así, obviamente la amplías un poquito más, ahí es un poquito más pequeño, ¿ok? Entonces, facilitando el pico expiratorio, ¿ok? Que es una expiración de alto flujo, permitiendo mayor contacto del aire con la secreción, permitiendo abandonar de mejor manera las secreciones. Em, Esto es más que todo que cuando usted obviamente inspira y cuando vaya a inspirar, esto es una especie de presión más que todo durante la expiración, facilitando esa expiración, ¿ok? Vamos a decir que es como un apoyo hacia la expiración, sobre todo en pacientes donde tienen la dificultad de la expiración, donde les cuesta, donde como que a mitad de camino como que se atora.
Entonces usted termina de favorecer esa expiración, ¿ok? No se suele aplicar sola, se suele acompañar con técnicas como el EDCOL, el EDIC, entre otras. Eso sí, se los han hecho después en el material. Vamos a tener la percusión torácica, o conocido como clap o clapping, ¿sí? Es una de las técnicas que más se usa a nivel de enfermería. De hecho, en fisioterapia también, pero ajá. Es un golpeteo rápido con la punta de los dedos, ¿ok? Algunos hablan de la punta de los dedos en las zonas distales, en las distintas zonas del tórax, perdón, se combina también con drenaje postural. Esto se hace una oscilación de despegue, o sea, vamos a hablar de este tipo de movimiento porque es esto que está acá, ¿sí? Como si estuviera tocando tambor. Entonces, de 25 Hz, que equivale a 80 a 100 golpes por minuto, ¿ok? Ha perdido relevancia por la dificultad de mantener esas oscilaciones. Esa es una de las cosas que les quería acotar. Esta técnica no es que no se utilice, no es que ha quedado obsoleta, sino es que ha perdido relevancia sobre su eficacia, porque no porque la técnica no funcione, sino porque es muy difícil un terapeuta que pueda mantener 80, 100 golpes exactos por minuto. O sea, y no se trata de hacerlo simplemente rápido, porque de rápido tú agarras y le puedes dar golpes fácilmente. De hecho, cabe acotar esto que está aquí, que no lo escribe en el texto, pero habla de mano en forma de copa, o lo que diríamos aquí, ahuecada, ¿ok? No se hace de esta forma, porque al dejar la mano muy lisa, si usted, vamos a decir, se descontrola su golpe, su clapping, usted más bien lo que puede generar es distintos traumatismos pequeños, pero en cualquier momento usted ve, esa piel está enrojecida y eso duele y eso es incómodo para el paciente. Entonces, de preferencia de manera ahuecada, ¿ok? La de verdad, vamos a decir, el aspecto por el que ha perdido mucha relevancia es por ese 80, de 80 a 100 golpes por minuto, porque es muy difícil mantenerlo, muy, muy, muy difícil, ¿ok? Entonces, a mayor eficacia durante la expiración. Y bueno, aquí tenemos distintas contraindicaciones, no las vamos a tocar todas, ¿ok? Lo que te quiere indicar es que cuando el tejido está muy delicado, hablemos ya sea desde superficial a profundo a nivel de piel, obviamente a nivel de tórax, ya sea a nivel de piel, ya sea a nivel de costillas, ya sea a nivel de pleura, ya sea a nivel de vasos sanguíneos, o sea, todo lo que conforma que un traumatismo, una fractura, una cirugía que estuvo implicada en esos tejidos, un broncoespasmo, cualquiera de estas cosas que tenemos aquí, sobre todo unas coagulopatías, es que acá hay una pregunta, creo. Mayor eficacia en la expiración, por supuesto. Me parece que ya lo había mencionado anteriormente, pero el batido ciliar, por varios mecanismos, que no me da chance de explicar hoy en realidad, pero por varios mecanismos hablamos de que el batido ciliar se ve favorecido en la expiración, sobre todo si usted expira rápidamente, ¿ok? Porque ahorita les voy a decir, eso sí se lo voy a decir ahorita, es que durante la expiración, si tú lo haces de manera rápida, se genera un flujo turbulento, el cual ayuda a evacuar mayormente las secreciones, ¿ok? Entonces, eso también se ve favorecido por el batido ciliar o por esos cilios, ¿ok? Entonces, tenemos todas estas contraindicaciones que están aquí. Ah, esta es bien interesante, la de la vibración torácica, no solo a nivel respiratorio, sino que hay varias técnicas en base a vibraciones con las manos, ¿ok? Lo cual es un poquito polémico en muchos casos. Entonces se realiza con las manos o la punta o puntas de los dedos, ¿ok? Sobre la pared torácica sin despegarla. Se genera una vibración durante la expiración, mayormente se puede hacer en inspiración también. Se combina con la compresión y drenaje postural. Puede ser con un chaleco vibratorio. Pensé que había otra pregunta. Entonces, esto es lo que me interesa más que todo acá, ¿ok? Las vibraciones o la vibración torácica tiene un efecto tixotrópico, ¿ok? Hablamos de que consiste en transformación de cientos geles de muy viscoso en una dispersión coloidal. Vamos a hacerlo más coloquial cuando pasa como de una especie de gelatina a pasa un poquito más líquido. Es decir, es mucho más fácil desplazar, vamos a decirlo así, una secreción cuando está líquida totalmente, o no totalmente, pero más líquida, pues, a que cuando está como una especie de gelatina, o sea, es mucho más fácil. Entonces, eso es lo que busca el efecto tixotrópico, ¿ok? Dispersión coloidal de partículas cuando se les agita, pero se retornan a su viscosidad primitiva o a su forma gelatinizada original después de reposar por lo menos entre 20 y 25 minutos. Es decir, que mientras hacemos la vibración, tenemos que buscar de hacer todos los ejercicios, todo el tipo de drenaje de secreciones que nos hemos planteado hacer, de las pocas técnicas que vamos a tener, para poder aprovechar ese efecto tixotrópico, ¿ok? Otro efecto importante de la vibración es la de aumentar la eficacia del batido de los cilios
de las células ciliadas. Eso es redundante en lo que escribí, ¿ok? Entonces, no sé si me quedó aquí. Es decir, que nos ayuda al inicio cuando vayamos a movilizar secreciones, que eso es lo que les mencioné, o sea, de preferencia utilizar esta vibración torácica de primero y después empleamos las otras técnicas para terminar de botar, vamos a decirlo así, esas secreciones. Entonces tenemos dos formas, la clásica, la que todo el mundo puede utilizar mayormente, que vendría siendo la manual, que no es que no sirve, pero es también un poquito controversial como lo vendría siendo el clapping, porque para tú generar habla de que es de 4 a 25 hercios, porque son dos funciones, ¿ok? La tixotrópica no la puedes generar con las manos. Eso sí es algo muy importante que vamos a decir que se ha, no sé, divulgado, vamos a decirlo así, siempre que tú puedes generar un efecto tixotrópico con una vibración manual. No se puede, o sea, eso es muy difícil. O sea, hablamos de que manualmente podemos llegar de 4 a 25 de vibración. No es lo mismo de vibración al de esta oscilación de despegue como lo teníamos en el otro. Porque ahorita les di en el otro de 80 a 100, entonces no vayan a mezclar la cosa. Aquí es de vibración, ¿ok? De hecho, la vibración es una cosa muy difícil como para lograrlo excelentemente con las manos, ¿ok? Pero entonces hablamos de que de 4 a 25 nos sirve para favorecer el batido ciliar, ¿ok? Por lo menos en 13 hercios tenemos que llegar, ¿ok? Entonces, y hablamos de 25 muchachos, hablamos de un fisioterapeuta experto, que es un fisioterapeuta que tiene por lo menos 10, 15 años trabajando y el tipo es él en 3D haciendo la vibración torácica como tal, ¿ok? Y cuando hablamos de mecánica, que es la solución más viable, que es una especie de chaleco, un aparato que te puedes colocar a nivel del tórax, ese sí te puede generar hasta los 100 hercios, obviamente tú lo modulas como tal. Después de los 30 hercios, obviamente, mayormente o de preferencia en los 60 hercios que podemos generar ese efecto tixotrópico. Entonces usted fácilmente, dependiendo de si su paciente se le puede colocar, ya sea si tuvo algún tromboembolismo, qué sé yo, en etapas iniciales no se lo puedes colocar, tienes que esperar un poquito más el periodo de recuperación. Usted le coloca ese chaleco y obviamente usted lo modula por lo menos en 60 hercios y usted sabe que va a lograr un efecto tixotrópico, ¿ok? Es decir, va a pasar de gelatina, vamos a decirlo así, a un poquito más líquido y después generas otras técnicas para vaciar eso, ¿ok? Y manualmente no es que generas tixotropía, pero también ayudas en algo. Es en menos, por supuesto, pero ayudas en algo, ¿ok? Entonces vamos a salir un momentico y ya les paso el siguiente enlace para que nos volvamos a meter, pues dice menos de un minuto. Entonces bueno, vamos a salir. Ya se salen, ahorita le paso. Ok. Bueno muchachos, esta parte vendría siendo, claro, técnicas de drenaje de secreciones hay muchas, muchas, muchas. Hay otras formas que son con aparatos, otras son ya más manuales, otras son más de técnicas respiratorias, pero yo lo que hice aquí fue acotar cosas muy puntual, pues de lo que yo de verdad quería acotar, ¿ok? Cuando yo suba el material, igual ustedes están libres por Classroom o por el grupo, me pueden hacer ciertas preguntas, porque va a ser bastante material, ¿ok? Entonces, este es desde el enfoque ventilatorio, técnicas ventilatorias, o vamos a decir para trabajar en función de la musculatura respiratoria, principalmente, hay varias, hay muchas, de hecho, ni siquiera se las voy a dar todas, o sea, del material que les voy a anexar, porque son demasiadas, pues. Entonces, bueno, ajá. Entonces hablamos de que se basa más que todo, o sea, lo que es la parte ventilatoria en técnicas de reeducación ventilatoria, ¿ok? Ya va, que esto me tapa aquí. Ajá. Claro, esto es muy a macro modo, muy general, ¿ok? Hablamos de ejercicios de expansión torácica, ¿ok? Se llevan a cabo con la realización de inspiraciones máximas sostenidas mediante una apnea breve al final de aquellas, seguidas de una expiración lenta pasiva, ¿ok? Ahorita vamos a ver cuál es la ciencia de que sea una inspiración máxima, no a máxima velocidad, sino que metamos bastante volumen para que luego se haga una apnea y para que luego se haga una expiración lenta. Ahorita vamos a ver cuál es la ciencia de eso, ¿ok? Entonces, en los niños pequeños se recurre a la risa y el llanto. Obviamente, pues tú no le puedes decir al niño, mira, haga una inspiración, manténla, haz una expiración. Obviamente, en una risa o el llanto, tú obviamente no vas a conseguir esos parámetros, pero sí puedes conseguir alguno de ellos, ¿ok? Entonces, en los pacientes ventilados se emplea hiperinsuflación manual y hablamos de que se pueden emplear incentivadores, ¿ok? Lo que vendría siendo como el espirómetro incentivo, ¿ok? Te vamos a decir que son coadyuvantes, pues, o sea, que son ayudantes para que se pueda realizar esto, ¿ok? Para retroalimentar la inspiración, ¿ok?
basado más que todo como en principios de FNP, o sea, que tanto se utilizan en FNP como los de estiramiento. Entonces, ahí es donde entramos primeramente a la ventilación dirigida. De hecho, me parece que una de las mejores herramientas que existe, la ventilación dirigida, sirve para tantas cosas. Tiene muchísimos beneficios y muchas cosas, pero aquí voy a mostrar la que más me interesa a mí, ¿ok? Entonces, hablamos de que es una técnica de frecuencia lenta, ¿ok? Y de gran volumen corriente que se asocia a corrección de movimientos paradójicos, ¿ok? Es decir, hablamos de esos movimientos que, hablamos de que cuando hay como una especie de desorden, vamos a decirlo, ok. Vamos a decir que como cuando se inspira el abdomen va hacia adentro, o sea, esos son movimientos que no pueden ocurrir, pues normalmente cuando usted va a inspirar, lo ideal es que usted infle, ¿ok? Para aumentar la capacidad de inspiración. O sea, vamos a decir que eso está fuera de lo normal, que cuando usted inspire y usted lleve hacia adentro, a menos que sea alguna técnica o una metodología distinta, eso está, vamos a decir, relativamente mal, no es lo fisiológico que debería ocurrir. Entonces, la intención de, entre tantas cosas, de la ventilación dirigida es corregir esas anomalías durante la respiración, tanto en inspiración como en expiración, ¿ok? Entonces, hablamos de que es un método cuyos primeros trabajos se remontan a la mitad del siglo pasado. El postulado de base es que había que mejorar la insuficiencia respiratoria, los intercambios gaseosos alveolares, optimizando la velocidad o la movilidad diafragmática con el fin de aumentar la ventilación. Es decir, todo lo que usted encuentre como una anomalía durante la inspiración y expiración, vamos a decir, ya sea rápido, ya sea muy lento, porque hay personas que tienen la tendencia a la hipoventilación, como hay personas que tienen la tendencia a la hiperventilación. Obviamente ninguno de esos dos polos nos interesa un polo lo más normal posible. Entonces, como es una especie de reeducación dentro de todo. O sea, no es ni estar aquí ni estar aquí, es tratar de llevarlo a la más mínima expresión o por lo menos a lo más normal posible. O sea, ni tan rápido ni tan lento, ¿ok? Eso es lo que te ayuda esto acá. Claro, si usted cambia de decúbitos, ¿ok? O sea, juega con esto, ya sea en decúbito supino, o en decúbito prono, en decúbito lateral, o en sedente, o en bípedo, usted puede hacer mayor énfasis en musculatura respiratoria. De hecho, hay ejercicios eh, que también se los van a echar en el material, que usted puede mezclarlo como, vamos a decirlo así, para mayor dificultad, como lo vendría haciendo realizando abducción de bilateral de 90 grados, en glenumeral, por supuesto, que me genera cierto límite para el ascenso de la cavidad torácica. Entonces vamos a decir que eso genera un poquito más de dificultad, ¿ok? Entre tantas cosas que usted puede hacer dificultad. Entonces, para entender un poquito cómo funciona esto, nosotros tenemos que saber que existe distintos niveles de, o vamos a decir, distintas regiones de comunicación broncoalveolar, ¿ok? Entonces vamos a tener unos que comunican bronquios con alveolos, vamos a tener canales, vamos a decirlo así, que comunican un bronquio con otro, y vamos a tener otros que comunican alveolo con alveolo. Es decir, tenemos el número uno, que es el canal de Lambert, ¿sí? Que comunica bronquio con alveolo, ¿sí? Vamos a tener el canal de Martin, ¿sí? Que aquí lo tenemos aquí tal cual con la flechita. Ajá, ya que se me estaba pegando esto. Ajá, entonces tenemos aquí que comunica un bronquio con otro, ¿ok? Y vamos a tener en tal caso los poros de Kohn, que son los que me comunican un alveolo con otro, ¿ok? Esto es importante para entender la ventilación dirigida de qué forma, con esto que está aquí adelante, vean. Tenemos unos principales beneficios, como lo vendría haciendo. Ya sabemos que eso se realiza, por lo menos en inspiración, hablamos de que se realiza a una baja frecuencia y me genera un alto volumen corriente. ¿Qué me quiere decir esto, muchachos? Usted va a inspirar lentamente, usted va a respirar de manera lenta. Esta es la forma más correcta para que usted pueda meter un alto volumen dentro de su árbol bronquial, ¿ok? Entonces, esto me va a generar estos beneficios que están aquí, que ya los vamos a tocar, ¿ok? Entonces, pasos y factores a tener en cuenta para la ventilación dirigida. Entonces, ¿por qué no se realiza a una inspiración rápida? Vean, esto, desde el punto de vista de la hipoventilación, vamos a hablar de que cuando ya no hay una respiración correcta, ¿qué ocurre cuando usted inspira rápido? Resistencia de los tejidos de las vías aéreas. Vean lo siguiente. Cuando usted inspira muy rápido, cuando usted mete aire muy rápido, es decir, cuando usted hace esto, normalmente su cuerpo está muy pendiente de a qué velocidad lo hace. Su cuerpo normalmente puede detectar esto como una posible amenaza, vamos a decirlo así, como una posible amenaza, y su cuerpo, mediante el sistema nervioso, mediante tantos tejidos, genera un aumento de la resistencia de las vías respiratorias o de las vías aéreas. Es decir, si el espacio es este, cuando usted inspira muy rápido, su cuerpo automáticamente hace esto, ¿sí? Reduce el espacio al más mínimo
para evitar de que ese aire violento, vamos a decirlo así, siga entrando porque puede dañar las paredes de las vías respiratorias. Entonces, cuando usted hace esto, él lo que hace es esto. En cambio, si usted inspira lentamente, su cuerpo no genera esa reacción como tal. Entonces, es una de las tantas cosas de por qué no se realiza de manera rápida. Si usted quiere meter bastante aire a los alvéolos, porque hay una dificultad a nivel alveolar, usted obviamente tiene que respirar lento. Si usted inspira muy rápido, sí va a entrar aire, pero normalmente no creo que llegue, o no creo que llegue, no, simplemente no va a llegar. No va a llegar, capaz si llegas muy poco a los alvéolos y usted tiene que, vamos a decir así, inflar ese alvéolo, vamos a decirlo así, ¿ok? Entonces, por eso no se hace la inspiración rápida, sino que se hace una inspiración lenta para poder tener un alto volumen, ¿ok? Entonces, hablamos de que aquí tenemos un alvéolo y este es otro alvéolo. Hablemos de que este alvéolo que está aquí a la derecha, que está chiquitico, es un alvéolo que literalmente está alterado, literalmente tiene una reducción de su volumen normal a cuando usted puede inspirar, ¿ok? Entonces, vean lo siguiente, el de la izquierda es el alvéolo que está bien, y es que cuando inspiramos lentamente es el que se va a llenar, va a ampliar su tamaño, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros inspiramos lentamente y llenamos ese alvéolo, ¿ok? Una vez se tiene el límite del aire inspirado, porque ya usted inspiró todo lo que pudo inspirar, se mantiene la respiración, es decir, lo que se conoce como una apnea. Entonces hablamos de que es aproximadamente de 3 a 5 segundos, ¿ok? Permitiendo la apertura del otro alvéolo. ¿De qué forma? Ya, vamos a ver. Ajá. Ahí le coloqué la otra foto. ¿De qué forma? Ya va. No sé si me explico. Usted tiene un alvéolo, usted tiene el alvéolo grande que se inspiró. Usted inspiró y usted hizo esto. ¿Sí? Usted infló, vamos a decirlo así, este alvéolo. Si usted mantiene esa apnea, ese aire se mantiene ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mediante esos canales que ya vimos anteriormente, los de Lambert, los de Martin, los de Kohn, ¿sí? Principalmente los interalveolares. Cuando usted mantiene esa apnea, ese aire se va a distribuir al alvéolo que está en su espacio disminuido. Ese aire va a pasar y lo que va a ocurrir es esto, porque el alvéolo, ¿cómo se llama? Por retracción de tejido, por voluntariamente, por acción de su respiración, él no va a poder aperturar. Simplemente él lo va a hacer por acción de su compañero, de su alvéolo. Él lo ayuda involuntariamente. Entonces, cuando usted mantiene ese aire aquí, cuando usted mantiene los 3 a 5 segundos, ¿qué es lo que hace el alvéolo que está reducido? Hace esto, ¿sí? Él agarra y se apertura cuando usted está haciendo la apnea. Obviamente, cuando usted bota el aire, cuando usted ya expulsa, ya. Ah, bueno, no, esto no. Ajá, bueno, no, entonces eso lo tenía que decir yo, pensé que lo tenía escrito ahí. Entonces, cuando usted expulsa el aire, vamos a decir que es efectivo parcialmente, ¿sí? Cuando usted expulsa el aire, cuando yo estoy haciendo la expiración, eso vuelve a su tamaño original, ¿sí? Obviamente este queda en un tamaño un poquito más grande que el otro, ¿ok? Entonces, pero este está reducido, este ya perdió prácticamente su capacidad. Vamos a decir que tú logras un buen efecto mientras estás inspirando y estás haciendo la apnea, el resto no te sirve, entonces no puedes vivir toda la vida inspirando y haciendo apnea todo el día, pues no lo puedes hacer ni de manera consciente. Ahorita vamos a ver cómo se mezcla con otra técnica para recuperar este alvéolo, vamos a decir completamente, ¿ok? Entonces, cuando usted hace esa inspiración y usted, mediante ventilación colateral, usted agarra, permite que este alvéolo que está dañado pueda inflarse una vez más, vamos a decirle inflarse, ¿ok? Dice, permitiendo que ambos generen apertura recuperando sincronismo pulmonar. ¿De qué se habla esto de sincronismo pulmonar? Normalmente, siempre ellos deberían aperturarse al mismo tiempo, es decir, que deberían hacer esto. Cuando usted inspira, deberían hacer esto. Capaz uno lo hace más rápido que otro, pero lo normal es que lo hagan de manera igualitaria, ¿ok? Pero, entonces, como obviamente está el alvéolo, ya no tiene esa capacidad por XY patología, obviamente usted lo va recuperando poquito a poco, a que él se vaya acostumbrando a aperturarse con el otro, ¿ok? Además de que al aperturar quito la reducción del espacio muerto, que eso es algo muy obvio. Este es un espacio muerto que hay aquí, ya que está reducido, no está entrando aire. Obviamente, si usted infla y usted hace una apnea, usted obviamente permite que por ventilación colateral él vuelva a aperturarse y obviamente vamos reduciendo. Bueno, pero entonces, no me deja rayar. Bueno, usted va permitiendo que se reduzca ese espacio muerto, ¿ok? Entonces, no sé si me explico, no sé si estamos bien hasta ahora, si alguien me dice algo para hacer recuento a la petición de Sotillo de que no vaya tan rápido.
Alguien que no entienda algo, si vamos bien o vamos mal, si no, sigo, no es para que copien, pues. Esperaré 15 segundos por si alguien me quiere decir algo, si no, continúo. Vamos a ver. Repita lo último que explicó. Bueno, me imagino que es eso lo del último párrafo, pues. Ya. Repita lo último, por favor. Está puesto que Sotillo entendió y está que repita mientras repite, Sotillo está aquí que no, hombre, escribiendo. Ajá, está bien. Este, recuento de los pasos. Ah, ok, bueno. Entonces, bueno, me imagino que se entendió de por qué esta técnica maneja una inspiración lenta, porque si lo haces de manera muy rápida, porque con esta técnica tú lo que quieres es más que todo ventilar el alveolo. Si tú inspiras de manera muy rápida, tu cuerpo puede generar una respuesta involuntaria donde genera esa resistencia de los tejidos periféricos y por lo cual no va a pasar mucho aire. ¿Ok? Sí va a pasar, pero no tanto, ¿ok? Entonces, ya voy, Viloria. Ya le digo lo de los canales, igual eso no tiene mucha ciencia. Hay unos canales que comunican el bronquio con el alveolo, otros que comunican interalveolo y otros interbronquio y interalveolo, ¿ok? Entonces, bronquiolo, perdón. Entonces, cuando usted inspira lentamente, usted agarra, ya, déjame quitar esto, ajá. Cuando usted inspira lento, usted obviamente no genera una respuesta, una resistencia de las vías aéreas. Entonces usted lo que hace es, ajá, usted lo que hace es llenar este alveolo, ¿ok? Cuando usted llena este alveolo, usted va a generar la apnea, la que habíamos tenido acá. Yo no sé por qué no me quiere dejar rayar, no me deja rayar. Bueno, ahí usted tiene que leer la apnea. Entonces, usted genera una apnea y este se mantiene aquí inspirado, es decir, vamos a decir inflado, vamos a decirle así. Entonces, durante esos 3 a 5 segundos, ese aire que está acá por ventilación colateral, por esa comunicación de este alveolo con este alveolo, le va a pasar aire a este y lo que va a hacer es inflarlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre durante la apnea. Después, cuando usted expira, obviamente los dos vuelven a su espacio o a su forma original. Claro, este es su original y este que está alterado, ¿ok? Entonces, permitiendo que ambos generen apertura, recuperando el sincronismo pulmonar, porque lo ideal es que cuando usted inspira, vamos a decir que tal vez un alveolo con respecto a otro se inflará más rápido, pero lo normal es que ocurra esto. Obviamente, ahorita está ocurriendo esto, porque obviamente este está alterado y obviamente no puede expandirse a la misma velocidad que el otro. O sea, recuperamos sincronismo pulmonar, además de que al aperturar quito la reducción del espacio muerto, que esto es algo más que evidente porque aquí está, vamos a decir que está reducido y si usted lo llena de aire, obviamente usted aumenta su volumen, se reduce el espacio muerto, ¿sí? Esto es más como de lógica. Y bueno, Viloria, esto lo de los canales es muy sencillo, aquí está, o sea, el canal de Lambert, ¿sí? Que es el que me comunica lo que es a nivel bronquial con lo que vendría siendo los alveolos aquí, ¿sí? Ahí están las flechitas, yo lo que estoy haciendo es rayarlo encima, está más feo, ¿ok? Los canales de Martin que me comunican a nivel bronquial uno con otro, o sea, bronquio, alveolo, tenemos bronquio, a nivel de bronquiolos, pues, y tenemos alveolo, ¿sí? Lo que vamos a tener es uno que me comunique acá con acá, es decir, a nivel de bronquiolo con alveolo, vamos a tener unos canales que me comunican entre bronquiolos y vamos a tener unos canales que me comunican alveolo con alveolo. No sé si así se ve mejor o no sé. Eh, igual esta clase, o sea, la estoy grabando. Vamos a ver si ahorita cuando revise las puedo editar y se las mando, ¿ok? Ajá. Y bueno, esto de Sheldon Cooper es porque siempre quise meter una imagen de Sheldon Cooper en mis diapositivas, pues. No tiene mucho que ver con lo que está explicando, pero bueno, ya que tal. Entonces, claro, desde otro punto de vista, claro, nosotros nos estamos enfocando nada más que todo en insuflar un alveolo, ¿sí? Con la ventilación dirigida. Pero esto tiene otro, eh, vamos a decir, una función no esperada, vamos a decirle así. Que cuando usted está insuflando este alveolo, bueno, de manera fisiológica, pero este se empieza a inflar también si él tiene una obstrucción, como si fuera esto que está aquí. Cuando usted aumenta ese tamaño y obviamente cuando usted va a expirar y empieza a botar aire, al hacer eso, si usted tiene alguna obstrucción, porque normalmente esos alveolos, no solo los alveolos, cualquier estructura del árbol bronquial que está obstruida y no puede aumentar su espacio durante la respiración, cuando usted puede hacerlo, cuando él sí puede hacerlo, porque usted lo está haciendo por ventilación colateral,
ese empuje de aire que va a hacer en la expiración me va a permitir botar ciertas obstrucciones, ya sea secreciones, ¿ok? Entonces, una obstrucción que no permite el paso de aire generando un shunt, o shunt, no sé, bueno, ustedes saben que ustedes saben inglés y yo no, pues. Pero debería ser shunt, me imagino, pues. Que hablamos de que eso es otro mundo, ¿ok? Tenemos bastantes tipos de eso, pero vamos a dejarlo a macro modo como un desequilibrio de la ventilación-perfusión, porque obviamente él me obstruye el paso de las vías respiratorias, obviamente no me va a permitir el paso de oxígeno a ciertos capilares y eso ya se ve alterado. Oxígeno, sangre, es decir, ventilación, perfusión, ¿ok? Entonces vamos a decir que vamos a llamarle a esto no está en ningún libro, o sea, yo le digo así, pues, un efecto no deseado, ¿sí? Vamos a decir que es algo extra que podemos lograr con la ventilación dirigida. Esto es muy importante como usted puede lograr la ventilación dirigida, porque no es simplemente, de hecho, en el material creo que no está hecho esto, pues. Porque usted simplemente inspira, apnea y bota aire, ¿sí? Pero esto lo mezclamos un poquito con la evaluación. No sé si se acuerdan que teníamos, que podíamos evaluar si, de acuerdo al patrón respiratorio, siendo muy a macro modo, ¿ok? Alejándonos un poquito de la clase que le di, vamos a dividirlo de esta forma, ¿ok? Vamos a dividirlo como si fuera superior, medio, inferior. Obviamente hablamos de una, más que todo, costo clavicular, hablamos de la costal total y hablamos de una costo cerca del diafragma, pero ¿cómo decirlo? Una costo diafragmática inferior, vamos a decirlo así. Entonces hablamos de una superior, media, inferior. Entonces, ¿de qué nos sirve saber esto, por lo menos a la hora o al momento de hacer una ventilación dirigida? Ajá. La respiración no siempre es diafragmática, por lo cual hay que observar con cuidado en la evaluación para saber de qué forma ejecutar la técnica, porque podemos encontrar distintas formas de hacer esta técnica, ¿ok? Todo depende, perdón, todo depende de dónde se quiera ventilar. Me explico. Ya. Todas estas ventanas de esta broma a veces me tapa. Ajá. Todo depende de dónde se quiera hacer énfasis en normalizar. Vamos a decirle normalizar, porque eso es lo que buscamos con esta técnica más que todo. Normalizar, ventilar, un alveolo específico, generar ventilación colateral, etc. Si lo queremos hacer a nivel abdominal, ¿sí? Yo creo que tengo la foto. Ajá, exactamente. Si queremos hacer mayor énfasis a nivel abdominal, obviamente de preferencia usted tiene que, vamos a decir, suprimir o inhibir más que todo a nivel costoclavicular, costal completo. Usted quiere hacer más énfasis en la región inferior, más que todo tirando hacia diafragma, tirando hacia abdomen. Usted quiere que la ventilación dirigida se haga más que todo haciendo énfasis en esa zona, ¿ok? ¿Usted qué es lo que hace? Usted puede colocarlo en 4 puntos ¿cómo se llama? Al paciente, o puede cortarlo recostado mirando el piso, ¿sí? Entonces, ¿para qué hace esto? Vean la posición de, ¿cómo se llama? Del miembro superior. El miembro superior, básicamente, por palanca, estamos inhibiendo todo lo que es esta parrilla costal. Capaz hay una que otra costilla que se nos va por ahí, que, mira, pero capaz esta que hace así, puede ser, pero vamos a decir que inhibimos, vamos a decir que no estamos hablando de un músculo, vamos a decir que estamos suprimiendo, bloqueando, impidiendo la acción mayoritaria de esas estructuras, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es, vamos a decir, inhibir esta región que está aquí, o en este caso esta región que está aquí, para darle más paso. Cuando usted haga la inspiración, apnea y expiración, usted haga mayor énfasis aquí o en su defecto aquí. ¿Ok? Ajá. Si usted quiere hacer énfasis en costillas inferiores, de hecho, acoto de una vez que estas fotos son que me pasó un profesor que me dio clase, que fue el que me dio esta materia, de hecho. No estas fotos porque no consigo en internet, entonces, bueno, le pedí estas fotos y bueno, me las dio. Entonces, si quiero hacer énfasis en las costillas inferiores, es decir, hablamos de una porción más costal inferior, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Aquí vamos a tener esta imagen para todo, ¿ok? Para las siguientes. Si usted quiere hacer énfasis, no aquí, sino que usted quiere hacer aquí, en esta región que está aquí. ¿Qué es lo que hace usted? Usted puede comprimir con una mano, vamos a decir con las dos manos, haciendo sus tomas. Usted comprime acá a nivel de las costillas superiores, como se ve aquí con su mano, y hablamos de que con la otra mano usted hace una presión abdominal, ¿ok? Para cuando usted vaya a hacer la inspiración, la apnea y la expiración, se haga mayor énfasis en todas esas costillas centrales. De hecho, hablamos más que todo desde la quinta a la décima, ¿ok? Se hace más que todo énfasis en eso, ¿ok? Entonces, si usted quiere hacer énfasis en las costillas superiores, usted obviamente mantiene su toma a nivel de abdomen y ahora usted pasa esta mano superior, usted la pasa a colocarla aquí, ¿sí?
para cuando usted inspire, vamos a decir que la mayor movilidad o la tendencia a mayor movilidad sea de las costillas superiores junto con la parte clavicular, ¿ok? Entonces, y si quiero ventilar un solo pulmón, o hablamos en tal caso de un solo lado, te lo colocan de cúbito lateral, ¿ok? Esto es muy importante dependiendo en la evaluación de cómo usted observa ese patrón respiratorio y usted decidirá dónde coloca a futuro, usted coloca su toma, ya sea más arriba, más abajo, en el medio, intercalado, como usted quiera, ¿ok? Entonces, ¿cómo se mezcla esta ventilación dirigida? Que es muy importante de lo que hablamos de la ventilación colateral, ¿ok? Hablamos de los labios fruncidos. De hecho, esto puede ser muy sencillo, pero si usted lo toma simplemente como un ejercicio, esto puede llevar mucha dificultad a muchos de los pacientes. De hecho, genera mucho mareo, o sea, es un poquito complicado. Se ve muy tonto, pero es un poquito complicado para alguien, sobre todo que tiene dificultad respiratoria. Entonces, cuyo objetivo es mejorar, la eficacia de la respiración y proporcionar un mejor control de la disnea en tal caso de tenerla, ¿ok? Durante la realización de las actividades de vida diaria. Entonces se hace mayormente en pacientes disnéicos, mayormente, pero eso no significa que no lo puedas hacer en otros, ¿ok? Para evitar que caigan en fatiga muscular, aumentando el tiempo expiratorio. Recomendado en pacientes con EPOC, o sea, no solo con EPOC, en cualquier tipo de pacientes. Entonces, en caso de que aperturen alveolo y se expira, haciendo que cierre, se vuelven a telectasiar. Ajá, ¿a qué voy con esto, muchachos? A ver si me... Ajá. Normalmente, hablando nuevamente de ese sincronismo pulmonar que habíamos tocado ahorita, si usted inspira acá, usted hace la apnea, usted logra esto, ¿sí? Que lo mantiene aquí y al momento de expirar, bueno, mira, hace esto. Esto obviamente se pone más chiquitico otra vez. O en tal caso más chiquitico, pero por dentro está telectasiado. Eso habría que ver, ¿ok? Entonces, básicamente usted no estaría logrando nada, que es lo que les dije hace rato. Básicamente usted tendría que vivir inspirando, haciendo apnea y expirando lentamente, y eso es prácticamente imposible, ¿ok? Eso es que lo que hace usted, esa expiración, usted la mezcla con esto de los labios fruncidos. ¿Por qué? Porque al usted hacer una expiración con labios fruncidos, no sé si lo están viendo aquí, o sea, cuando usted cierra la boca, obviamente sale menos aire. Usted tiene que expirar lentamente con los labios fruncidos, que sería como si estuviera, bueno, no sé, vale. Yo siempre tengo el ejemplo de tocar una flauta, pues, pero no sé si algunos lo han visto, que usted simplemente hace como si estuviera soplando una bomba, una bombita, no sé. Entonces, cuando usted hace eso con los labios fruncidos, es decir, cerrados, de hecho, ahí se ve en la fotico, lo que pasa es que la broma esta de Zoom me bloquea la broma. Entonces, cuando usted lo hace con los labios fruncidos, obviamente esta reducción de los alvéolos se va a hacer de manera más lenta. Ya no ocurre solo así, sino que va a ocurrir lentamente porque usted está expirando lentamente, ¿ok? Claro, esto no es supuestamente no, o sea, lo está haciendo, pues, pero usted está expirando lento porque usted mismo lo está provocando con los labios fruncidos. Entonces, ¿qué me genera esto? Esto me va a generar de que la vuelta a su posición original no sea tan, vamos a decirlo así, no sea tan fortuita, no sea tan de golpe, por lo cual el tejido se puede ir adaptando. En futuro se puede ir adaptando a cerrar lentamente una vez que usted no haga labios fruncidos. Ya ese alveolo va recuperando ese sincronismo junto con los otros alveolos y cuando usted expira normalmente, él va a cerrar de esta forma, ¿ok? Entonces, vamos a decir que poco a poco, porque el trabajo respiratorio lleva meses, es como un paciente neurológico, puede llevar meses, puede llevar hasta años, ¿ok? Para poder lograr de que esos alvéolos que están atelectasiados o hasta disminuyen su volumen normal, puede llevar mucho tiempo para volver a hacerlo a dejarlo a su forma original, pero es la técnica que hay, pues la técnica que de hecho sí funciona bastante. Capaz en unos pacientes más que otros funciona más rápido, pero bueno. Entonces aquí tenemos entre tantos beneficios. Bueno, que no hay mucho que ocultar, la disminución de la disnea, reducción de disquinesia alveolar y todo aquello. Entonces, ajá, aquí es donde de verdad quería llegar principalmente, que es la ecuación de Roure. Aquí lleva sus dos punticos, lo que pasa es que no conseguí en Word cómo colocárselos, ¿sí? Entonces, hablamos de la ecuación del desplazamiento. Entonces, ok. Hablamos de que esta ecuación de Roure habla de que la presión pleural, vamos a tener dos, vamos a decirlo así, dos caminos, dos enfoques, o dos partes, vamos a decirlo así, de esta ecuación. Que la ecuación de Roure habla de que la presión pleural es igual al volumen por la elastancia más el flujo por la resistencia, ¿sí? Ya vamos a tocar parte de esto, es lo que más me interesa.
Entonces, esas presiones pleurales, es decir, la respiración siempre va a depender de la presión que usted genera en la pleura, entonces, generados por músculos inspiratorios expiratorios o fisioterapeuta al presionar en la caja torácica o abdomen. Es decir, esa presión que se genera a nivel de la pleura puede ser por un elemento externo, puede ser por un elemento interno, puede ser porque usted quiere, puede ser porque alguien quiere que ocurra un cambio en su respiración, ya sea porque usted genera actividad inspiratoria y expiratoria por un ejercicio específico, o que venga un terapeuta y simplemente haga algo como la compresión, que ya la habíamos visto. Entonces eso se refiere a la pleura. Puede variar si usted está en un lugar de bastante altura o de baja altura, debajo del agua. Eso, la presión pleural depende de muchísimas cosas, ¿ok? Entonces, vamos a tener por un lado la ecuación, ¿sí? Que es la de flujo por la resistencia. Hablamos de que esto se da más que todo en las zonas conductoras, en las vías aéreas más que todo superior e intermedia. Me quedan 10 minutos. Esperaría, a ver si se puede terminar. Pues ya no queda mucho, pero esta parte es importante. Entonces, se da más que todo en las vías aéreas superiores e intermedias, ¿ok? Sí, más que todo cuando llegamos, pasamos todo desde de lo que son las fosas nasales, pasamos por todas las estructuras que ya hemos visto, hasta tráquea, hasta bronquios, hasta esa zona por ahí, ¿ok? Hablamos de zona conductora, ¿ok? Por donde simplemente lo que hace es pasar aire, o sea, el flujo del aire, el cual depende de qué, de la resistencia, lo que ya hemos mencionado, que si usted inspira a una velocidad baja, usted puede meter bastante volumen, y si usted inspira a una alta velocidad, obviamente genera una respuesta y usted mete menos aire, o sea, una depende de la otra, ¿ok? Entonces, vamos a tener por otro lado la parte del volumen por elastancia, ¿sí? Ya, voy a minimizar aquí, ajá. Entonces, hablamos de que esto se da más que todo en la zona respiratoria, es decir, en las vías aéreas inferiores, o vías aéreas distales, o vías aéreas periféricas, ¿sí? Hablamos ya de bronquiolos, hablamos de alveolos, la zona donde ocurre la acción, por así decirlo, que es donde ocurre el intercambio gaseoso. Entonces, que es donde principalmente queremos que llegue el volumen. Ya sé que usted lo hizo rápido o lento, usted verá si metió bastante o poco volumen, ¿ok? Ya sea depende de las necesidades. Entonces, hablamos de que todo eso vamos a decirlo así, se concentra o termina como en una oración, pues vamos a decirlo así. La ventilación, es decir, el paso del aire, es el desplazamiento de un volumen, ¿sí? Ya ocupamos este punto que está aquí. Es el desplazamiento de un volumen de aire sometido a una elasticidad, ¿sí? Hablamos de esa elastancia, la movilidad del alveolo, ¿ok? Es decir, sometido a una elasticidad, el cual circula a una velocidad, ¿sí? Velocidad se refiere al flujo, o sea, ya usted verá si lo mete a una alta velocidad o baja, determinada por la resistencia de los tejidos, ¿ok? Todo esto se conglomera o termina uniéndose en un mismo enunciado, vamos a decirlo así, ¿ok? Hablamos de esa elastancia. La elastancia tiene una explicación muy compleja y muy amplia, pero hablamos de que es la relación de compliance con la elasticidad, que básicamente es movilidad alveolar, ¿ok? Entonces, la presión pleural, ¿sí? Que ya dijimos que la presión pleural depende de muchas cosas, condiciona el volumen y flujo de aire, de acuerdo a la situación y o necesidad. Como les dije, ya sea a altas alturas, bajas, en el mar, en donde sea, ¿ok? Todo con el fin de mantener el equilibrio, de tal forma que cuando se mete, esto es ya lo que ya hemos dicho, cuando se mete un volumen a un flujo muy alto, que es cuando el cuerpo genera esa resistencia de los tejidos, ese aire, muchachos, inicialmente que usted metió, vamos a decirlo así, esta es la vía aérea donde usted metió el aire. Esto es a velocidad normal. Eso se le conoce como flujo laminar. Es el flujo, vamos a decir, un flujo tranquilo. Flujos hay muchos en realidad, pero vamos a destacar el laminar y el turbulento. Entonces, el laminar es el flujo normal que entra sin ninguna resistencia, sin ningún choque tan abrupto. Eso es cuando usted respira lentamente, pero si usted respira muy rápido, esa vía aérea, ese tubito que está aquí, pasa ahora, ese flujo laminar pasa a ser como esto. Porque usted obviamente está disminuyendo el paso por donde puede pasar ese aire, ese flujo de aire como tal. Entonces, cuando usted disminuye el espacio, lo que hace es como chocar. De paso que lo está haciendo muy rápido, él no va a pasar de manera ordenada. Él va a pasar de manera muy desordenada y él choca con las vías aéreas, ¿ok? Entonces, si usted mete un volumen a un flujo muy alto, se va a dar un flujo de tipo turbulento, ¿ok? Por resistencia de los tejidos. Pero si mete el aire a un flujo muy bajo, usted va a tener un flujo laminar, ¿sí? Que es el que va a permitir que entre mucho más volumen y llegue hasta el alveolo y todo chévere por eso, ¿ok? Entonces,
¿A qué queremos llegar? Que cuando se maneja una parte de la ecuación no se puede manejar la otra, por esos cambios en la presión pleural que me alteran el equilibrio entre ellos, generando las pautas de acción o de utilización. Me explico. Vamos a tener técnicas que me van a servir con alto flujo y otras técnicas que me van a servir con bajo flujo. Ya vamos a ver cuáles son. La principal de bajo flujo, es decir, cuando lo metemos lentamente, es cuando queremos llenar el alveolo, porque no hemos tocado todavía las técnicas, que es cuando quiero botar las secreciones principalmente. Entonces, cuando usted va a botar las secreciones, usted va a ver cómo se distribuye eso. Que es aquí, esta es la última diapositiva y es la que más me interesa. Esta de esta forma. ¿Ok? Bueno, allá abajo está lloviendo sobre mojado. Dice si se quiere trabajar con alto volumen, de acuerdo a la adecuación, perdón, dice educación, pero es de acuerdo a la educación, se tiene que hacer a bajo flujo. Eso es lo que ya tenemos en cuenta. Si queremos llenar de bastante aire en nuestro cuerpo, tenemos que hacerlo lentamente para que los tejidos no hagan esto, ¿ok? Y si se quiere trabajar con alto flujo, se distribuirá o se manejará un bajo volumen, ¿ok? Entonces, primero, empecemos por la parte que nos interesa, que es llenar el alveolo, ¿sí? Ajá. Entonces, usted llena el alveolo, usted mete aire lentamente y usted viene y llena su alveolo aquí. Si usted lo infla. X si hace ventilación colateral, chévere, eso ahorita no nos interesa mucho. Vamos a tener varias técnicas, que estas técnicas son las que están aquí abajo, que yo se las voy a anexar, como ventilación dirigida, como el EDIC, que es de débito inspiratorio. El RIN no se los voy a anexar, ¿ok? Después me preguntarán por qué. Son técnicas donde hacemos inspiraciones lentas para poder inflar bastante ese alveolo, ¿ok? Primariamente. Entonces, en segundo lugar, vamos a tener a nivel de bronquiolos. Vamos a hablar ahora, ya llenamos el alveolo. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros a nivel respiratorio después que salimos del alveolo, cuando vamos hacia afuera? Porque recuerden siempre que vamos, el único caso puntual cuando vamos enfocándonos hacia adentro es cuando vamos a llenar el alveolo. Ya después de que llenamos el alveolo, ahora todas las técnicas nos interesan, es que el flujo sea hacia afuera. Tenemos que buscar de expulsar, ya sea secreciones, ya sea aire, ¿ok? Entonces, acuérdense de una cosa. Esta región que está aquí, alveolos y bronquiolos, corresponden a este lado de la ecuación, que vendría siendo en la zona respiratoria, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos que preocuparnos por trabajar más que todo volumen en vez de flujo. Es decir, si nos tenemos que preocupar por trabajar volumen, tenemos que hacerlo siempre a una velocidad lenta. Escúchese bien, igual ya veo que se está grabando la clase y usted lo podrán ver una y otra vez. Entonces, pero aquí se divide, vamos a decirlo, en dos partes. Aquí nosotros lo estamos haciendo en el sentido de la inspiración. De hecho, aquí se los marqué. Acuérdense que esta parte va a ser todo a bajo flujo para que se llene, haya bastante volumen de aire. Entonces, cuando nosotros hacemos para llenar el alveolo, tenemos que hacerlo en inspiración lentamente. Chévere por ahí. Ahora tenemos que buscar de expulsar. Vamos a tener que hacer expulsión, pero con técnicas lentas para poder botar bastante ese aire, ¿ok? No sé si me explico, no sé si alguien quiere escribir ahí por el chat. Igual nos quedan como dos minutos y pico. Una cosa es que usted meta aire lento, otra cosa es que usted bote aire lento. Usted con aire lento que inspiró, llenó bastante ese alveolo. Ahora usted tiene que ver qué hace con todo ese aire lento, ¿sí? Entonces, para usted empezar a botarlo, vamos a decir, para poder drenar las secreciones, usted tiene que botarlo lentamente. ¿Por qué? Porque si usted viene y lo hace de manera rápida, ahora me provocó botarlo lento, usted puede generar esto que está aquí, que se llama PIP, que es punto de igual presión. Entonces, si usted, esta zona, lo que es alveolo y los bronquiolos, ellos no se adaptan fácilmente a trabajar con flujos muy rápidos. Me explico, ellos no soportan tanto los flujos rápidos, los soportan pero parcialmente. Si usted está trabajando y usted está llenando con esto aire lento los alveolos y usted en los bronquiolos, mira, no sé, me provocó trabajar con alto flujo, que él no puede, y usted empieza a botar eso rápidamente, usted lo que puede generar que a nivel, perdón, de los bronquiolos, eso genera un punto de igual presión. ¿Qué quiere decir esto? El bronquiolo no lo va a aguantar y el bronquiolo puede colapsar. Es decir, que cuando usted está trabajando respiratoria, no se vuelva loco. O sea, tenga mucho cuidado con lo que está haciendo, porque si usted le provoca, no, mira, ahora expira rápido, lo que puede hacer es que ese bronquiolo colapse y bueno, eso se puede poner muy feo, ¿ok? Recuerden que esta zona de la ecuación, como se lo marqué con las dos flechitas, ellos trabajan solo con flujo lento, es decir, flujo lento para que pueda circular bastante aire, ¿ok?
En el alveolo lo hacemos a baja velocidad porque estamos, bueno, ambos son a baja velocidad, pero en el alveolo lo hacemos para llenarlo y después ahora vamos viendo hacia afuera, es decir, hacia los bronquiolos, lo que hacemos es expulsarlo. Aquí tenemos técnicas como el ETCOL, como el LPR, como el drenaje autógeno, eso se lo voy a anexar después también, ¿ok? Entonces, ajá. Todo esto ya después de que salimos del alveolo, bronquiolos, bronquios y esto, es para poder ir drenando la secreción. Esta técnica de el GOL, LPR y drenaje autógeno son más que todo para ir drenando secreciones. Claro, como usted drena la secreción con aire, entonces usted primero tiene que llenar algo de aire para después utilizarlo. Entonces usted llena primero los alveolos y después ese aire que usted almacenó en los alveolos, usted lo empieza a botar para hacer la limpieza, para poder ayudarse a botar las secreciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos en los bronquiolos? Lo hacemos con un flujo lento, ¿ok? Para poder botar ese aire lentamente. No sé si me explico, si vamos bien hasta ahora. Igual queda un minuto para que esto se cierre. Vamos a tener que lamentablemente abrirlo otra vez. Espero que se entienda bien de que usted primero para trabajar estas vías que están aquí, cónchale ya. Para usted trabajar estas vías que están aquí, usted primeramente tiene que meter aire en sus alveolos, ¿ok? Es el último tope o la última zona donde usted puede almacenar gran cantidad, ¿ok? Para después sacarla y ese aire que usted saque desde el fondo, obviamente usted agarra y empuja todas esas secreciones. Es de saber, es de tener en cuenta lo que ya les dije, que bronquiolos sigue siendo parte respiratoria. Eso es una estructura que no está adaptada totalmente a trabajar con alto flujo. Entonces, si usted de la nada le mete un alto flujo porque usted le provocó, le pareció chistoso de la nada expirar tan rápido, entonces no es que ocurre sine qua non, o sea, no es que de la nada, ay, expiré rápido y listo, me morí. No, pero es muy delicado, pues que ese bronquiolo pueda colapsar y, bueno, o sea, no ese bronquiolo, varios bronquiolos y a la larga no llega oxígeno al alveolo y eso se puede complicar, ¿ok? Entonces, eso se hace lento con técnicas como el ETCOL, ¿sí? Hablamos con el LPR, el drenaje autógeno. Todo esto que están aquí se los voy a anexar en el material, ¿ok? Entonces, esto es a bajo flujo, cuando metes el aire, si se dan cuenta, lo único que varía es que cuando usted hace estas técnicas, que son de bajo flujo para que entre alto volumen, es en el sentido de la inspiración. De hecho, aquí fue que se los coloqué en sentido de la inspiración. De resto, todo siempre va a ser en el sentido de la expiración, ¿ok? Entonces, ahí es donde empezamos a botar. Aquí, obviamente, por ser tejido de la zona respiratoria, usted tiene que seguir botándolo a bajo flujo, bajo los parámetros de estas técnicas que están aquí, ¿ok? Entonces, cuando ya pasamos acá, sí, a esta región que está acá, cuando ya llegamos a bronquios, ya hablamos de zona conductora, ¿ok? Entonces, ahora sí podemos trabajar a alto flujo sin tanta preocupación, ¿ok? Entonces vamos a tener técnicas que, vamos a decirlo así, me induzcan la tos, ¿sí? Porque ahora hay técnicas para la tos, como, o sea, técnicas específicas, pues después se las voy a anotar como el TEF, como el AFE, ¿sí? Entonces, vamos a pasarle aquí los números, pip. Entonces, bueno, aquí está lo que ya les mencioné. Ahora sí podemos trabajar un flujo turbulento, ¿ok? Porque de algo que ya les había mencionado antes, que cuando se hace el flujo turbulento, el tejido, ya no es solo en la inspiración, eso ocurre también en la expiración, el tejido genera una resistencia, como que se dice cerrar ese espacio y genera el flujo turbulento. Entonces, primeramente el tejido puede, no solo que pueda, porque cuál será el sentido, si usted lo bota lento, capaz sigue botando las secreciones que viene expulsando desde allá. Para usted hacerlo rápido y generar esa resistencia, es decir, disminuir ese espacio, acuérdense de lo que ya les había mencionado, que ese flujo turbulento o esa alta velocidad me permite mayor contacto con la secreción. Entonces, más bien es como si fuera un batido, o sea, no es solo que sale, sino que él bate toda la, ¿cómo se llama? Toda, vamos a decirlo así, batir, ¿ok? Es como que bate toda la zona que ya está chiquita, vamos a decirlo así, bate toda la zona y saca con, vamos a decir, con mayor seguridad o con mayor eficacia las secreciones que tenemos ahí, ¿ok? Claro, la técnica de sacar secreciones, vamos a decirlo así, o de drenaje de secreciones, no es solo con estas técnicas, también hay otras que son con técnicas específicas, son con implementos que se meten a las vías respiratorias y tal, eso se lo coloqué en el material también. Y bueno, ajá. Cuando ya llegamos a la vía aérea superior, vamos a tener una técnica que se conoce como DRR, que es la desobstrucción rinofaringea retrógrada.
Sí, hay varias técnicas en la vía aérea superior, pero esta se puede mezclar con alto flujo, pero en sentido de la inspiración, ¿ok? Igual ese también se las anexé en el material y verán más que todo cómo funciona, ¿ok? Este, aparte de eso, muchachos, no hay así como que sacar una cuenta con esto, ¿no? Eh, otra cosa, sí, resaltante, más resaltante, bueno, esto es por lo menos a mí lo que más me interesaba, porque eso es algo que yo fallé en los periodos pasados, que, que yo no les anexé esta información, o sea, sí se las anexé, pero, o sea, se las anexé aparte, no se las expliqué a los estudiantes, entonces esto no es solo de verlo, es algo que alguien te lo explique, porque en los libros no sale mucho sobre esto. Vamos a ver esto. En una sola sesión se puede trabajar alveolo, bronquiolo y bronquio. Sí, claro, sí. Sí se puede. En realidad, si van uniendo todo, usted fácilmente, usted puede llegar y hacer solamente esto, si usted quiere, pero usted puede mezclarlo con sus técnicas como clapping, como vibración, de preferencia si tienen un vibrador en específico, en chaleco o algo así, muchísimo mejor. Entonces, usted hace esas técnicas, vamos a decir, como ya les había mencionado, de que suavizan, ¿sí? Vamos a decir que pasa de gelatina a un poquito más líquido, y cuando usted haga estas técnicas va a hacer que ¿cómo se llama? Que la salida de las secreciones sea mucho más fácil. Si usted no hace eso previamente, no es que está fallando, no es que no lo está haciendo bien, pero le va a costar un poquito más, capaz la sesión no sea tan eficiente. Claro, esto es muy importante, muchachos. Usted tiene que ver la tolerancia del paciente. Hay muchos pacientes que están en unidad de cuidados intensivos o en piso de sala respiratoria, que el piso es sencillo, pues el piso llega el que tiene gripe también, pues. Pero un piso para pacientes respiratorios, eh, usted tiene que ver el soporte de ese paciente, porque hay pacientes que tú medio los mueves en decúbito y ya está listo, no pueden con su vida, eso es progresivamente. De hecho, había una de las chicas que yo ingresé, pues yo le dije para que viera la clase, ella ahorita no, pues se fue a atender un paciente, eh, que justamente va a atender un paciente respiratorio. Ella me dijo que ya estaba atendiendo uno desde septiembre y que ahorita fue que lo pudo parar y caminar. Pues, o sea, esos son pacientes como los neurológicos que llevan tiempo. Son los que usted le va a meter todo esto de una sola, pues, o sea, tiene que ir trabajando poquito a poco, ¿ok? Entonces, desde la parte de ejercicios, yo les coloqué una información que son los ejercicios no específicos, tenemos espirómetro incentivo, eso es de lo mejor que hay, o sea, es un aparatico muy sencillo, pero es bien chévere. Hay una clase que sí me hubiera gustado agregarles, que estoy haciendo una formación de ventilación mecánica, pero eso es demasiado amplio. De hecho, ni siquiera les voy a anexar ni oxigenoterapia, ni aerosolterapia, ni ese tipo de cosas, eh, porque eso es demasiado. De hecho, ustedes van a ver la cantidad de técnicas que les voy a pasar, y eso en presencial tal vez pudiera darlo, pero entonces, bueno, ustedes han visto clases conmigo, ustedes saben cómo soy. Tendría que ponerles de 8, no sé, como hasta la 1, y la siguiente clase también hasta la 1, excediendo la hora, porque es demasiado contenido, o sea, ni siquiera virtual se puede, es muy extenso, pues. Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre esto de la ecuación. Profe, yo tengo una duda. Puedo decirles ¿cómo se llama? Que esta rama es un poquito Como que no me subestimada. escucho, Hoy en chamo. día con lo de la pandemia fue como que se le empezó a tomar más en cuenta. José, si está hablando, no lo voy a escuchar, no sé por qué no escucho el micrófono, lo que pasa es que vi dice que José también está hablando. Sí, exacto, dice José hablando, pero no sé por qué, no sé, esto tiene un audífono, se lo desconecté y sigo sin escuchar. No sé si fue que se le dañó la corneta. Tendría que ser escribiendo, José, para poder leerlo. Eh, bueno, mientras José escribe, si escribe, es que ahorita es que ha tomado un poquito más de importancia, de hecho a algunos les parece aburrida, bueno, también es totalmente aceptable, capaz a algunos les gusta, capaz a otros no, pero esto es una rama muy, muy importante. O sea, de hecho, en países con poblaciones del adulto mayor, como son las zonas bajas de Latinoamérica y como lo es Europa, estos son muy utilizados y son muy requeridos este tipo de fisioterapeutas, porque, bueno, el adulto mayor necesita demasiado una buena calidad de vida, pues. Entonces, en otros países también es más accesible para eso, pues. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna cosa para dejar de grabar y decirle a los otros que le iba a decir? Voy a esperar 20 segundos.
El flujo de la inspiración siempre debe ser lento. Bueno, de preferencia, bajo este esquema de trabajo, que es el principal del mundo, sí debe ser lento para tú poder llegar a tener bastante aire adentro. Claro, si tú quisieras individualmente hacerlo rápido, no es que no va a llegar no es que no va a llegar aire al alveolo, porque si es por eso cuando estás fatigado, o sea, cuando vienes a hacer un deporte o qué sé yo, empiezas a inspirar rápido, eso no significa que no esté entrando aire en tus alveolos, porque estás respirando rápido por la misma fatiga, por la misma actividad que estés haciendo, y entra aire, pues, pero obviamente no es la misma cantidad. Eh, lo que pasa es que no sabría decirte qué efectos vas a lograr terapéuticamente hablando si metes el aire rápido y después botas lento, o no sé, no sabría decirte porque, bueno, no sé, jamás lo había pensado y no he leído nada sobre eso. Capaz habrá algunos estudios en estos días sobre eso, pues. No sé, científico tumba la ecuación de Rowler, una cosa así, pues, capaz. En cuanto a pacientes con COVID, ¿qué estructura es la que se ve más afectada? Más que todo desde tráquea hacia abajo. Más que todo desde tráquea hacia abajo, donde se acumula mayormente el problema, pues. Claro, y eso depende. Hay pacientes donde, ¿cómo se llama? Donde no está la dificultad de esto de las secreciones. Eso sí es importante. Eh, Usted normalmente limpia las secreciones y luego trabaja la actividad ventilatoria, que normalmente un paciente que tiene secreciones es un paciente que normalmente está muy reciente y es un paciente que no tiene una gran capacidad de trabajo ventilatorio, ¿ok? Entonces, si usted se lanza después de eso, hacerle trabajo ventilatorio, ese paciente, como dirán por ahí, se va a tirar tres. De hecho, a esta chama que les estoy comentando ahorita que está hablando con ella, eso se ve muy tonto y muy sencillo. Inspirar apnea y bota. Eso es sencillo para usted que está respirando normal. Se lo digo porque cuando yo vi clase de esto, un compañero en nuestro salón que practicaba yoga y sabe fitness y todo aquello, lo pusieron a hacer labios fruncidos y se mareó. O sea, tuvo que sentarse en el piso porque le dio, como dirían ahí, el beriberi, el patatún, no sé cómo ustedes le quieran decir. Entonces, yo dije, bueno, ahora si yo hago eso, yo me medio muero entonces, pues. Claro, tienes que hacerlo lo suficiente, pues. Entonces, imagínese un paciente respiratorio que usted lo ponga a hacer esto y después lo ponga a hacer ventilatorio, es, es un poquito difícil, pues. Hay una cosa muy importante, mujer, que yo, y hay otro mensaje. Esa técnica se puede utilizar en otro tipo de pacientes, por ejemplo, deportivo neurológico, por supuesto. Antes, cuando habían tesis en la universidad con pacientes, habían tesis que mezclaban, era un paciente neurológico de base y le hacían trabajo respiratorio también. Entonces, de paso, hay patologías que son mixtas y ahí es donde usted puede jugar con eso. Claro, ahí es donde tienes que ideártela y ver cómo responde el paciente, porque ya de por sí, si es un paciente neurológico con alteraciones pulmonares, tú le metes esta actividad, más esta actividad, o esta primero y luego esta, en algún lado te va a compensar o se te va a hacer difícil, entonces tienes que ir viendo más o menos cómo va respondiendo tu paciente. Una cosa que es muy importante, muchachos, estas técnicas de drenaje de secreciones mediante la respiración, eh, sobre todo en pacientes donde hay mucha secreción, pues. Esas secreciones, muchachos, esas pueden ser portadoras de, de la patología o dependiendo, pues, de alguna bacteria en esas secreciones. Pues entonces, a eso se le llama, no solo que bote la secreción, que toques la secreción, no. O sea, en ese mismo aire hay partículas, ¿sí? Entonces eso se le llama aerolización, o sea, técnicas con alto riesgo o alta capacidad o predisponentes a aerolización. De hecho, este tipo de técnicas en pacientes como el coronavirus, que hay unos que tal vez no tendrán secreciones, o sea, hay otros que o sea, con otras patologías, pues qué sé yo, por lo menos en pacientes que no tengan la secreción, igual cuando expulsas aire, expulsas partículas dentro del cuerpo de ese paciente, entonces esas partículas pueden entrar en contacto contigo. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Mira, no hago las técnicas. Mira, sí las tienes que hacer, pero son unas técnicas bajo riesgo. Claro, eso es algo que genera discrepancia porque yo he leído varios artículos donde dicen evitar técnicas en tal patología, en tal cosa, artículos más que todo, pues de investigación, que evitar técnicas que generen aerolización. Pero oye, mira, y entonces, ¿cómo lo trabajo? O sea, si yo hago una aspiración de secreciones manual, o sea, con el aparatico y todo, eso genera 10.000 veces más aerolización. Entonces, ¿cómo le saco yo las secreciones? En donde veo otros autores, eso depende obviamente del autor que usted lea, el investigador. Eh, Hay otros autores que sí dicen, mira, se tiene que hacer con mucho cuidado, obviamente tienes tu, ¿cómo se llama? Tu traje.
De hecho, por ahí les voy a echar un video también de cómo es correctamente colocarse distintos trajes. Saben que hay muchas cosas, está el gorro, están los guantes, está el overall, sí, que es el que parece como un traje de un astronauta, pues, que es el que uno se coloca encima, también te colocas batas, también te colocas, en lo que es el gorro quirúrgico, bueno, serán botas quirúrgicas, pues, más que todo. Entonces, todo eso con lentes protectores, te puedes colocar también la careta. Yo siempre me confundo, siempre le digo escudo táctico, no sé, me parecen los escudos esos que usan los policías cuando en las manifestaciones, le digo escudo táctico, pues. Pero obviamente eso te sirve para evitar mucho contacto con ¿cómo se llama? Con esa aerolización, con esa secreción que pueda botar, no solo la secreción, sino las partículas que no podemos ver que ven en ese aire, eso es lo que más que todo lo que me quiero referir. Entonces vamos a decir que en ese tipo de pacientes son a riesgo, pues. O sea, ya depende no del paciente, porque el paciente no tiene la culpa, bueno, en teoría. Eh, pero ahora tienes que cuidarte tú, entonces ahí tienes que tener cuidado, alcohol, limpieza, cuando te quitas las cosas tienes que hacerlo con mucho cuidado, eso tiene un procedimiento en específico. Eh, eso sí eso era lo último que quería tocarles ahí, lo de la parte de la realización, o sea, en ciertas patologías, porque se toparán con artículos, más que todo artículos que dicen, mira, no tomes el riesgo, otros que se te dicen tomen el riesgo, pero a veces es difícil, porque entonces, ¿cómo drenas las secreciones? La mayoría de las técnicas de drenaje de secreciones estás expuesto a partículas, entonces, importante eso. Entonces,